entrevista a un especialista en cardiología, un colega y amigo, el doctor Mariano Olmedo, especialista en cardiología, como le decía, y presidente de la Sociedad de Cardiología de Misiones. Hola Mariano, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, Oscar? Un gusto que me invites a hablar así de factores de riesgo y demás, entonces ponemos a la población en aviso de estas cosas. Correcto, perfecto, para eso la invitación y bueno, y que vamos a abordar un tema muy importante que es la dislipidemia. Exactamente. ¿Podés comenzar comentando qué es la dislipidemia y charlar un poquito? Bueno, en general, para que la gente entienda un poco de esto, tienen que saber de que existen ciertos factores de riesgo, es decir, cosas que hacen que la población se enferme más frecuentemente de enfermedades cardiovasculares. Una de ellas es lo que habitualmente nosotros llamamos dislipidemia como un término científico y que incluye todos los desórdenes del transporte de grasas dentro de la sangre. Ustedes saben que la sangre, o cuando uno come, se alimenta y demás, los alimentos se descomponen en ciertas sustancias o componentes, una de ellas es las grasas y esas grasas viajan por la sangre. Eso se mide y usualmente consideramos un valor que es el normal para la cantidad de grasa viajando dentro de la sangre. Cuando esa cantidad está alterada en más habitualmente, uno habla de dislipidemia. Existen varios tipos de grasas que viajan por la sangre, uno mide esos diferentes tipos de grasa y puede tener una alteración en uno o en más de sus componentes, y la elevación de eso medida en laboratorio es lo que nosotros usualmente llamamos dislipidemia. Claro. Mariano, decime, ¿cuáles serían hoy por hoy los valores? Porque viste que fueron cambiando de un comienzo hasta la actualidad. Eso está muy bueno que pregunte, porque en general cuando se da una información a la población es difícil hacerlo en parte sabiendo que hay grupos que tienen valores diferentes. ¿A qué voy? A que en general existe un valor para la gente normal o para la gente sin enfermedad, que es la que usualmente se informa en los análisis de laboratorio. Uno puede ver que cuando te informan una cantidad, al lado te ponen valor normal entre tanto y tanto. Tienen que saber que ese valor normal que informan ahí es un valor para la población general sin enfermedad. Pero lo que se vio en el último tiempo es que personas que están enfermas o que están en grupos de riesgo, es decir, que tienen otros factores de riesgo, la cantidad que deberían tener es menor. ¿A qué voy? El valor normal habitualmente, y esto voy a hacer una división que por ahí la gente no la ve habitualmente, pues lo que más se pide es colesterol total. Y el colesterol total, o la cantidad total de la suma de todas las partes de grasa que van en la sangre, usualmente a nosotros no nos da tanta información. Entonces en el último tiempo se dividió las diferentes partes del colesterol y se los mide por separado. Ustedes habrán escuchado que ahora se habla de un colesterol malo, de un colesterol bueno y de otra cosa que se llama triglicéridos. Son diferentes partes de las grasas, algunos tienen que ver un poco más con la enfermedad cardiovascular y otros no. El colesterol malo tiene que estar bajo, el colesterol bueno tiene que estar alto y el triglicérido tiene un valor que tiene que estar más bajo también de lo que marca ahí. Sin importar que el colesterol total esté un poquito elevado por encima exactamente, de lo que llamamos límite. Claro, porque muchas veces lo que se ve es que la gente se hace una medición de colesterol total que puede dar un poquito alto y nosotros no sabemos si eso se debe a que el colesterol bueno, por ejemplo, esté muy alto y eso está dando el valor alto, entonces hay que pedir esa discriminación en el laboratorio. El colesterol malo, que es el que tiene que estar bajo, el valor que habitualmente se considera normal es por debajo de 160. Pero en los pacientes que ya tienen algún factor de riesgo, que fuman, hombres mayores de 45 años, mujeres mayores de 55 años o que tienen antecedentes familiares de haber tenido una enfermedad cardiovascular en la familia en parientes jóvenes, se consideran valores más bajos. Uno debería considerar que ese paciente tiene que tener menos de 130. Y cuando hablamos ya de un paciente enfermo, es decir, el que ya tuvo un infarto, el que ya tiene evidencia de aterosclerosis en alguna de las arterias o el que tiene diabetes, por ejemplo, que es una enfermedad que se extrapola o que se le pone al mismo nivel que la enfermedad vascular, esos pacientes deberían tener menos de 100 y en las últimas guías ya dice que esos pacientes deberían para que sea óptimo el tratamiento, estar con un LDL, que es el colesterol malo, por debajo de 70. El HDL es una cosa que es un poco más fija, que debería estar aproximadamente en los varones por encima de 45 y en las mujeres por arriba de 40 o 50. En ese caso, ese valor es un poco más fijo, es decir, eso no se considera tanto los grupos de riesgo, si bien en el paciente que ya tiene un factor de riesgo, que tiene enfermedad vascular conocida, uno debería tratar de que ese esté lo más alto posible.